El señor secretario, bueno, en primer lugar, muy buenos días. Saludar al diputado Berger, al diputado Norambuena, que están de manera presencial en esta sesión y por vía telemática veo al diputado eh, Toá, sí, Sí, y ya están comenzando a ingresar nuestros invitados. Saludar también a Max Radez, que forma parte de, del gobierno y que siempre nos ha estado acompañando en esta comisión. Em, Don Celso también, diputado Morales también, darle la bienvenida. eh, y le ofrecemos la palabra al señor secretario que va a dar lectura a la cuenta. Secretario. Señor presidente, se ha recibido un oficio de la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales, FENAFGORE, en el cual informa sobre el estado de situación del proceso de descentralización en los gobiernos regionales del país. Este oficio precisa y complementa lo expuesto por ella ante la comisión en la sesión pasada. En segundo lugar, una solicitud de audiencia del presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines, FENAMINSA, señor Esteban Tumba, por la cual solicita exponer las dificultades que están experimentando los funcionarios y las funcionarias del Ministerio del Interior en el proceso de instalación de las futuras delegaciones presidenciales regionales. Y por último, señor presidente, se ha recibido un reemplazo del diputado señor Gustavo Sangüesa por el diputado Iván Norambuena, que nos acompaña aquí en la sala de la comisión. Los documentos de las cuentas, señor presidente, fueron enviados a los correos de los miembros de la comisión. Es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, esta sesión tiene por objeto poder recibir en audiencia pública a don Julio Ruiz, un conocido mío de mi región de Tarapacá, que él es el presidente del capítulo regional de la región de Tarapacá de Chile descentralizado, y a don Marcelo Carrasco, que es presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales ANCORE. Veo a don Julio, a don Marcelo, no sé si lo veo, no. Bueno, por lo mismo le damos la palabra por unos 15 minutos, don Julio, para que nos pueda dar a conocer su posición sobre las materias propias de esta comisión investigadora. La palabra a don Julio Ruiz. Buenos días, presidente, y a todos los diputados presentes de la Comisión Especial Investigadora en actos de gobierno relacionados con la descentralización. No sé si se podrá hacer alguna presentación, pero o la envío después. Sí, está habilitado, don Julio, para que la pueda instalar. Está habilitado, me dice el secretario. Vamos y a si la puede enviar también, por favor. Vamos a ver, siempre tengo dificultades para hacer compartir. ¿Lo tengo abierto? Un momentito, por favor. No me aparece. Bueno, no importa. Después se las hago llegar. Me disculpan. Pero básicamente voy a exponer algunos elementos de este proceso en base a ciertas evidencias. En relación a las mismas, un primer punto, por cierto, es el tema de la implementación de la ley 21.073, que regula la elección de gobernadores regionales. Ahí nos encontramos efectivamente que las elecciones primarias fueron realizadas el 29 de noviembre del año pasado. Se efectuaron las elecciones propiamente tal de gobernadores el 15 y 16 de mayo en 2 jornadas, junto a las de constituyente, alcaldes y concejales, previa postergación por efecto de la crisis COVID. Y está prevista la segunda vuelta en 13 de las 16 regiones el próximo 13 de junio. Sobre la implementación de la ley 21.074 para el fortalecimiento de regionalización del país, algunas evidencias. En relación al reglamento, se encuentra realizado sobre materias de políticas rezagadas, sobre nominación de regiones, sobre estándares para establecer áreas metropolitanas,
sobre condiciones, plazos y materias en relación a transferencia de competencia, sobre marco e ítem presupuestarios regionales. No se encuentran realizadas los reglamentos relativos a Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación y sobre Política Nacional de Ordenamiento Territorial y Planes Regionales de Ordenamiento Territorial de alta incidencia en los gobiernos regionales. Del mismo modo, en relación a transferencias de competencias relativas al artículo 5º transitorio, donde el presidente podría, según establece la norma, individualizar en el plazo máximo de un año aquellas competencias radicadas en los ministerios de Vivienda, Urbanismo, Transporte, Telecomunicación y Obras Públicas y en los servicios de Corfo, Cercotec y FOSIS, debemos consignar los siguientes datos como elemento de evidencia. De las 15 transferencias resueltas por el gobierno, se han decretado a la fecha solo 5 de ellas. Las competencias que se han transferido son temporales y si se revisa el tenor de sus contenidos, muchas de ellas son meras focalizaciones tipo inversiones sectoriales de asignación regional que está establecido en la propia Ley Orgánica Constitucional de Gobierno Regional y previamente tal. No contempla los decretos correspondientes recursos humanos ni presupuestarios para la implementación de aquellas competencias transferidas, quedando sujeto a la ley de presupuesto, se les asigne recursos y que a su vez estos recursos sean priorizados por los servicios a los cuales se les imputa presupuestariamente. Las transferencias o competencias más importantes aún no se tramitan, como por ejemplo las plantas de revisión técnica, el subsidio al transporte, la asignación de concesiones de radiofusión, entre otras. Lamentablemente, hay que decirlo, el Ministerio de Obras Públicas no concurrió a esta disposición que plantea la normativa que leía al comienzo, y que son algunos programas o ítems presupuestarios relevantes en algunas regiones, como pueden ser los caminos secundarios, los programas de agua potable rural, entre otros. Y el Ministerio Público mantiene un predicamento centralista en esta materia, como evidencia. En relación al fortalecimiento de los servicios de gobierno regional y de mecanismos de participación, sin duda, respecto a la modificación de la estructura de gobierno regional, en la mayoría de los gobiernos regionales han sido modificadas dichas estructuras, pero no en todas se han implementado las 3 nuevas divisiones y tampoco se ha provisto el cargo de administrador regional. Respecto a una materia sensible que ha estado en la opinión pública de las regiones, es lo relativo a la infraestructura del gobierno regional y de la delegación presidencial. Dicho diseño de distribución de oficina de equipamiento ha sido por parte de la Subsecretaría del Interior, ha sido compleja y polémica en las opiniones públicas regionales en algunos casos, y que es considerada por la importancia que se le da a las oficinas y infraestructura de las delegaciones presidenciales, una devaluación de la figura del gobernador como primera autoridad regional. En relación a la instalación de los consejos de la sociedad civil, COSOC, respecto a los gobiernos regionales, no todos los gobiernos regionales han constituido estos COSOC. Voy a mostrar, bueno, no tenía una imagen ahí que lo voy a enviar después, en el caso de la región de Tarapacá, para los que conocen la ciudad de Iquique y los edificios que constituyen actualmente la Intendencia y el Gobierno Regional. Hay una ala de 4 pisos principal, 3 de los cuales quedarían para la delegación presidencial, y al costado norte un edificio de 2 pisos donde quedaría el gobernador regional. Tercero, evidencias sobre el proyecto de ley que fortalece la descentralización financiera de los gobiernos regionales y sobre norma de responsabilidad fiscal. En relación a este proyecto, el Ejecutivo surge la interrogante si es efectivamente un proyecto de rentas regionales al no considerar nuevos recursos para
los gobiernos regionales. En los hechos, redistribuye los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional vigente y sus provisiones, creando dos nuevos fondos, uno de equidad territorial, otro de apoyo a la contingencia regional, sin aportar recursos nuevos. Además, no establece, en el caso de los fondos que se crean, indicadores claros de distribución como existe en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sino solo criterios generales. Tampoco se establece una regla de crecimiento global de los recursos para los gobiernos regionales ligado, por ejemplo, al Producto Interno Bruto o a los ingresos públicos generales. Si bien en el proyecto en cuestión hay un avance en sacar a los gobiernos regionales de la ley de presupuesto, dicha medida va paradojalmente acompañada de disposiciones centralistas y tutelares que refuerzan el rol de la Dirección de Presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto propuesto por el gobernador regional y aprobado por el Consejo Regional deberá ser ratificado por resolución de la Dirección de Presupuesto. Si uno hace el símil a los presupuestos municipales, eso no acontece por su carácter de autonomía justamente consagrado en la Constitución. Las solicitudes de modificación al presupuesto regional, incluidas las identificaciones de iniciativas de inversión, también deberán ser enviadas a la Dirección de Presupuesto para la resolución correspondiente. El gobierno regional que modifique en su presupuesto iniciativas de inversión previamente identificadas, también deberá enviar a la DIPRES la solicitud de modificación de su presupuesto, por poner algunos ejemplos. En relación, evidencias al proyecto que se ha denominado Ley Corta, para hacerlo simple, Boletín 13.823-06, más allá de las precisiones sobre competencias que pretende abordar este proyecto, no modifica en general las condiciones y capacidades de gestión de los gobernadores regionales cuando estos asuman sus cargos. Sin embargo, hay dos temas que son relevantes, por cierto. Uno, la resolución de controversia por parte del Contralor y el silencio administrativo positivo o negativo, pero que su aplicación es en régimen a contar de marzo del 2022. Me incide en este sentido la asunción de los nuevos cargos de las nuevas autoridades próximamente. Lo más relevante, especialmente en transferencia de competencias, es insistir a propósito de estas controversias, de resoluciones competenciales o de solicitudes de las mismas, en insistir en el silencio administrativo sería, francamente, perdonando la expresión, un verdadero ninguneo del Estado central y el Ejecutivo a las regiones, el mecanismo de silencio negativo que pudiera hacer escalar la conflictividad latente entre regiones y Estado central, afectando con ello, por cierto, el proceso descentralizador y la gobernabilidad y la gobernanza de los interniveles, y que es necesario cautelar como proceso descentralizador. Conclusiones, para ser breve, en base a estas evidencias. Habiéndose promulgado las leyes 21.073 y 21.074 en febrero del 2018, y habiendo transcurrido más de 3 años y 2 meses de gobierno, las evidencias indican que el proceso de implementación de dichas normativas está inconclusa y en algunas materias, especialmente relativas a transferencia de competencias, significativamente retrasada y con omisiones manifiestas, como la ya indicada, respecto del ordenamiento territorial, ya lo relativo a la inexistencia absoluta de transferencias desde el Ministerio de Obras Públicas. Además, como lo he señalado anteriormente, muchas de las competencias transferidas son meras focalizaciones y no consideran ni recursos humanos y financieros de las mismas en las transferencias. El proyecto de ley de fortalecimiento de la descentralización financiera no constituye un proyecto de descentralización fiscal propiamente tal. No hay nuevos recursos ni compromisos de incremento. Será, por cierto, la Convención Constitucional próxima a constituirse la que deberá definir un nuevo pacto territorial efectivo entre el Estado central y las regiones y comunas que logre superar la aspiración de los regionales y regionalistas que supere el Estado unitario centralista. Gracias, presidente. Quedo abierto a cualquier consulta o profundización que se me quiera consultar.
Agradecemos a don Julio Ruiz, presidente del capítulo regional de Tarapacá, de Chile Descentralizado. Y inmediatamente le entrego la palabra al presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales ANCORE, señor Marcelo Carrasco, también por unos 15 minutos para después abrir el espacio de preguntas a ambos invitados. La palabra, don Marcelo. Muchas gracias, presidente. Darle las gracias por la posibilidad de poder conversar con la Comisión Especial Investigadora que está analizando los procesos de descentralización en nuestro país. Me acompañan, don Gustavo Krell, que es vicepresidente de la Asociación Nacional de Consejeros de los Gobiernos Regionales de Chile, de Renovación Nacional. Don Pedro Cisterna, que es consejero del Gobierno Regional de Tarapacá, es el jefe de la bancada del Partido Comunista. Don Fernando Verdugo, que es integrante del directorio, consejero del Gobierno Regional de O'Higgins, que es del Partido Radical. Nuestra asociación es una organización, mi nombre es Marcelo Carrasco, soy consejero del Gobierno Regional de la Araucanía y presidente de la Asociación Nacional de Consejeros de los Gobiernos Regionales de Chile, todas autoridades electas en forma democrática. Reiterar nuestro agradecimiento a ustedes por la posibilidad de exponer. Saludamos a cada uno de ustedes en esta mañana. Primero decir que nos conlleva a esta reunión, ¿cierto? Es para analizar y ver el estado de situación de los proyectos de ley que fueron producto de los acuerdos políticos que cada gobierno en su determinado momento llevó a cabo, ¿cierto?, con el Parlamento. En muchas de esas discusiones a nosotros nos tocó participar en las comisiones de gobierno interior de la Cámara de Diputados, las comisiones de gobierno interior del Senado, y manifestamos en su momento, yo lo quiero manifestar, presidente, estimados señoras y señores diputados, que para nosotros, ¿cierto?, este proceso no parte solamente con la ley 21073 o la 21074, parte mucho antes. A nosotros nos tocó también participar, ¿cierto?, el año 2011, donde el presidente de la República de ese entonces, don Sebastián Piñera, me presentó un proyecto de ley que establecía, ¿cierto?, algunas normas y que establecían la elección de autoridades en forma democrática, como en el caso de los consejeros y consejeras regionales y los gobernadores regionales. Posteriormente, ¿cierto?, en el gobierno de la presidenta Bachelet nos tocó participar, y en el caso personal, como integrante de la Comisión Asesora Presidencial, donde a nuestro juicio uno de los documentos más completos que se ha presentado en los últimos años y que definía un modelo distinto a las indicaciones sustitutivas que posteriormente fueron presentadas con la ley 21073, 21074, establecían mecanismos más claros y un camino y una hoja de ruta más precisa, sobre todo respecto al tema de la estructura política, administrativa y financiera de las regiones. Establecía en materia de traspaso de competencia, establecía un cronograma gradual con años calendario de servicios públicos concretos a cada una de las regiones. El primer periodo correspondía a todos los que tenían que ver con el fomento productivo, FOSI, CERCOTE, y establecía un cronograma claro. Bueno, el producto de las indicaciones sustitutivas que se presentó en su momento a través de la 21073, 21074, ¿cierto?, se aprobó un texto distinto que hoy día está en vigencia, que viene a actualizar la ley 19.175. Y en función de eso, presidente, las fuentes legales son, ¿cierto?, la ley 20.990, que dispone la elección del órgano ejecutivo del gobierno regional, la ley 21.073, que regula la elección de los gobernadores regionales y realiza adecuación a diversos cuerpos legales, la ley 21.074, relativa al fortalecimiento de la regionalización. Primero decir que la OCDE, ¿cierto?, establece que Chile es uno de los países más centralizados de América Latina y del mundo. Estamos junto a Grecia, a Irlanda, como uno de los países más centralizados. A pesar de lo anterior, se puede señalar que algunos avances desde el año 90 hasta la fecha a nivel regional, dictando la ley 19.175, la promulgación de la ley
390, la ley 20.990, la ley 21.073 y la ley 21.74. En las últimas normas, ¿cierto?, que se establece el fortalecimiento de la regionalización, la elección democrática de los consejeros regionales a partir del año 2014 y la elección democrática de los gobernadores regionales a partir del presente año. Respecto, presidente, respecto al tema del Estado, de las competencias, nosotros siempre dijimos que el modelo que se había aprobado iba a ser muy engorroso. Ahí está la acta de las comisiones a las cuales a nosotros nos tocó participar. Como resultado, se aprobó la ley 20.390 y cierto que dio origen a la ley 21.074, que establece la dictación de 7 reglamentos que se encuentran en distintas etapas y elaboración. A la fecha, 5 han sido publicados hasta la fecha. Lo relacionado al reglamento que establece las abreviaturas para la región está publicado, ¿cierto?, el 21 de septiembre del 2018. El reglamento de política nacional de zonas de rezago está publicado el 14 de febrero de 2019. El reglamento que fija principalmente los estándares mínimos para el establecimiento del área metropolitana está publicado en el Diario Oficial el 22 de septiembre del año 2020. El reglamento que fija condiciones y plazos de demás materias sobre el procedimiento de transferencia de competencias, publicado en el Diario Oficial el 17 de septiembre del año 2020, el reglamento de marco ítem presupuestario el 20 de noviembre del 2020, el reglamento que aprueba la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y el reglamento de Planes Regional de Ordenamiento Territorial está en revisión en los ministerios, miembros del comité para iniciar el trámite de firma de los convenios y ingresó a la Contraloría. Ahí, cierto, lo que tiene que ver con los temas de ordenamiento territorial aún no se dictan, y tampoco el reglamento que establece las normas de integración y funcionamiento del Comité de Ciencia y Tecnología e Innovación para el Desarrollo de cada región. Entendemos que recién está ingresado a la Contraloría General de la República. Respecto del estado de implementación de los reglamentos, ¿cuáles son los mayores avances? Respecto al reglamento de las políticas de zonas de rezago, se puede señalar que como principal avance es la difusión de los reglamentos de los gobiernos regionales en 10 territorios con los planes de desarrollo en ejecución, dos diplomados para los equipos a cargo de su implementación. ¿Cierto? El reglamento estándar para mínimos el establecimiento de áreas metropolitanas. Señalamos que como avance está todo lo que es difusión en los gobiernos regionales. Respecto al reglamento que condiciona plazos y materias sobre transferencia de competencias, señalamos que la difusión de reglamentos en los GORE y la formulación de la metodología para el costeo de las competencias. Respecto al reglamento de marco ítem presupuestario, la difusión de los reglamentos por parte de los gobiernos regionales. Respecto a los reglamentos, normas e integración y funcionamiento del Comité Regional de Ciencia y Tecnología e Innovación, su mayor avance está en la presentación de la asesoría para apoyar la instalación de los comités de cada región. Respecto a los reglamentos del PNOT y del PROT, la preparación de diplomados en la materia y la preparación de material de capacitación y orientación para la materia. Respecto a la puesta en marcha de procedimiento de transferencia de competencias desde la publicación del 15 de febrero de 2018 a la fecha, al 22, ¿cierto? Solo se podrá transferir competencias de oficio por el presidente de la República. La Secretaría Ejecutiva identificará las competencias a transferir en conjunto con el GORE y el Ministerio Sectorial o Servicio Nacional. Por cada competencia que se pretende transferir deberá efectuarse una experiencia previa al inicio mínimo de 1 año y máximo de 2. Al término del plazo fijado para la primera experiencia, la Secretaría Ejecutiva hará la evaluación y emitirá un informe sobre la transferencia de competencias positiva o negativa. Ahí donde nosotros normalmente ningún servicio y ninguna quiere transferir competencias, ahí por eso nosotros siempre nos inclinamos en su momento, porque creíamos que era nos entregaba una hoja de ruta más clara lo que era lo que había establecido la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización. Respecto por su parte, el artículo 5º transitorio de la Ley 21.074, que dispuso, adicionalmente, sin sujeción de procedimiento establecido en el artículo anterior, en el plazo máximo de 1 año,
contando desde la entrada en vigencia de la presente ley, el presidente de la República podrá individualizar mediante el decreto supremo aquellas competencias radicadas en los ministerios de Vivienda y Urbanismo, de Transporte y Telecomunicaciones, de Obras Públicas, en la Corporación de Fomento de la Producción, del Servicio de Cooperación Técnica y Fondo Solidario de Inversión Social, se deberán transferir a los gobiernos regionales con indicación de la gradualidad con que se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes. Respecto a estos procedimientos, se requerirán la dictación de uno más decretos supremos según la gradualidad establecida que serán aplicables las disposiciones del artículo 21 cuater, 21 quinque, 21 septim, letra C y 21 octis de la ley 19.175. En lo anterior, el Ejecutivo identificó 15 competencias en materia de fomento productivo, desarrollo social, planificación territorial, infraestructura y transporte, anunciada el 16 de febrero del 2019, con un conjunto de competencias que serán transferidas a los gobiernos regionales como parte de la puesta en marcha de la ley de fortalecimiento de la regionalización. Respecto a la transferencia 1, respecto a los temas plan regulador, área metropolitana, según señala la Subdere, esta competencia es una de las más importantes que se transferirán de la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ya comparte el rol de planificación en los territorios intercomunales. Esta competencia consolida la visión de los gobiernos regionales, son entidades indicadas de normar el territorio a escala regional en el acuerdo a la estrategia del territorio, ¿cierto? Ellos visualizan en cada región, también es una herramienta de ordenamiento territorial de mucha importancia para la región y para los territorios y para cada una de las comunas. Todavía, ¿cierto? Esta competencia todavía no está transferida. La competencia que elabora los planes en detalle, los espacios declarados de utilidad pública en los planes reguladores intercomunales, tampoco está transferida. La competencia 3, que tiene que ver con calificar las áreas comunales sujetas a planificación urbana, tampoco está transferida. Respecto a la competencia número 4, que dice que establece designar comisiones para asesorar los estudios de planificación urbana intercomunal, tampoco aún está transferida. Respecto a la competencia número 5, cautelar la generación de nuevas áreas urbanas en zonas rurales, aún no está transferida. Respecto al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la priorización de los subsidios del programa de apoyo al transporte en 3 tipos. De acuerdo a la ley 20.378, se crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros. Esta transferencia aún tampoco está transferida. Respecto a la competencia número 7, que establece la prohibición de circulación en vías públicas, excluye a la región metropolitana. Esta transferencia fue publicada en el Diario Oficial el 26 de mayo de 2021. Respecto a la competencia número 8, planes de revisión técnica, ley 18.696 y el decreto supremo 156 de 1990 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, no transfería tampoco. Respecto a la competencia de levantamiento de necesidades comunales para recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, tampoco de la ley 18.168, aún tampoco está transferida. Respecto a las competencias 10 y 11, radiodifusión comunitaria y ciudadana de la ley 20.433, tampoco aún transferida. Respecto a la competencia número 12, coordinación en materia de tránsito de la ley 18.059, que asigna al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones el carácter de organismo de rector nacional de tránsito y señala atribuciones, tampoco aún transferida. Del Ministerio de Economía, Corporación de Fomento y de la Producción, Corfo, respecto a la publicación en el Diario Oficial. Esta competencia fue publicada en el Diario Oficial el 14 de abril del 2021, que focaliza y modifica instrumentos solamente de programas. Respecto a la competencia número 14, publicada en el Diario Oficial del 16 de abril del 2021, del decreto 246, que transfiere competencia radicada en el Servicio de Cooperación Técnica, que alude al artículo 1 del decreto supremo de la número 64 del 2019 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, focalizar instrumentos y programas de CERCOTE en base a alineamiento estratégico y necesidades
detectadas en la División de Fomento de Industria de los gobiernos regionales. Los programas involucrados son Capital Semilla, Emprende, Capital Abeja, Emprende, Mejora Negocios, Almacenes Chile, Promoción y Canales de Comercialización, Redes de Oportunidades de Negocios juntos y Crece Fondo de Desarrollo. Respecto a la competencia número 15, que está publicada en el Diario Oficial el 14 de abril del 2021, el decreto 248 transfiere competencia radicada en el Fondo Solidario de Inversión Social, a la que alude el artículo 1 del Decreto Supremo número 63 del 2019 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Asignación de recursos de requerimiento de programas. Según lo señalado, podemos mencionar que las competencias individualizadas, solo 4 de ellas han sido transferidas plenamente a los gobiernos regionales, competencias 7, 13, 14 y 15, aunque queda un largo camino por recorrer. Respecto a la constitucionalidad, legalidad y efecto del proceso de centralización de los pagos instruidos por la Dirección de Presupuesto respecto a los gobiernos regionales, que en relación al pago centralizado impulsado por el Ministerio de Hacienda a través de la dictación de los oficios circulares 14 y 15 del 2020, a través de oficios circulares 8 y 9 del 2020, la Dirección de Presupuesto, han surgido una serie de observaciones y críticas preocupantes que a nuestro entender afectan de manera sustancial el funcionamiento de los gobiernos regionales y finalmente este sistema de pago vendría a provocar efectos negativos a los gobiernos regionales y a los recursos, ¿cierto?, que se implementan a través del sector público en lo que se pretende mencionar. A lo anterior, ya que este sistema de pago centralizado atenta contra los procesos de descentralización impulsados por el mismo gobierno y que también impulsan los consejeros de los gobiernos regionales y también impulsan, ¿cierto?, los consejeros de la Asociación Nacional. Por otro lado, creemos que el pago centralizado establece ciertos mecanismos que centralizan. Nosotros tuvimos reuniones en la Comisión de Hacienda. El gran tema que planteó en ese tiempo el director de presupuesto establecía que ellos eran más eficientes que las regiones y que las demoras eran menos. Nosotros ahí hemos establecido que los tiempos de demora en los gobiernos regionales no eran más de 15 días. Había normalmente bastante eficiencia en el pago de los proveedores de los gobiernos regionales. Y lo otro, el gran argumento que se nos dio es que el monitoreo en línea de los pagos se iban a poder hacer por parte de los pequeños microempresarios que prestan servicios. Y la pregunta que uno se hizo, en el caso mío, yo no vivo en la capital regional Temuco, y para poder venir a conectarme a esta comisión tengo que venir a Temuco, porque en las comunas rurales normalmente no hay conectividad. Entonces, ¿qué monitoreo va a hacer un proveedor en un sistema centralizado como es el pago centralizado? Creemos que eso ha sido un error respecto a la reducción presupuestaria. Creemos que eso da pie, ¿cierto?, a que los gobiernos regionales no puedan seguir siendo programas, sino que debe ser una partida directa del Tesoro Público. Hoy día nosotros, ¿cierto?, consejeros electos en forma democrática, a partir del presente año, ¿cierto?, gobernadores electos en forma democrática, y no es prudente, ¿cierto?, que el monitoreo, porque nosotros tenemos una partida que es gobierno interior. No podemos seguir bajo la tutela del Ministerio del Interior con gobernador electo, consejeros regionales electos. Por lo tanto, ahí creemos que debe haber una mejora importante a la ley. Así lo expusimos en la ley de fortalecimiento de descentralización fiscal que estaba, ¿cierto?, estudiándose en el Senado. Otros temas administrativos, de manera general, mencionar que otros temas estimados indispensables abordar a través de las iniciativas específicas, legales, administrativas, entre los cuales tienen normas de protocolo regional, instalación física de los gobiernos regionales, propuestas de coordinación, equidad en el pago de patentes comerciales, transparencia, probidad y rendición de cuentas, fiscalización efectiva en cada uno. La organización de respecto, hay otro que está establecido en el artículo 27 de la ley 19.175, que establece que el gobernador regional, en este caso, hoy día los intendentes que tienen los artículos transitorios que le dan esa potestad, han generado y han establecido la nueva estructura en los gobiernos regionales, y en muchas de las regiones
no se le ha consultado, de acuerdo al artículo 27, establece que en este caso el gobernador regional, hoy día intendente, será el jefe superior de los servicios administrativos del gobierno regional y propondrá al Consejo Regional la organización de los mismos. En muchos gobiernos regionales se ha implementado la nueva estructura de los gobiernos regionales. Hay una nota, en todas las regiones están hoy día los administradores regionales, pero ¿cierto? No se ha consultado a todos los consejos regionales respecto a la aprobación de esta nueva estructura. Por otro lado, el artículo 72 de la ley establece que el presupuesto asignará a cada gobierno regional los recursos necesarios para solventar sus gastos de funcionamiento. Respecto a las instalaciones físicas de los gobiernos regionales, surge un problema respecto al tema de los espacios. En la mayoría de los gobiernos regionales, antes que se dictara la ley respectiva, la intendencia estaba en manos del Ministerio Interior, que administra bienes nacionales, y en muchos de ellos los consejos regionales la mayoría de los consejos regionales hoy día están asignados. Hay dificultades, ¿cierto?, en la instalación de las dependencias también para los gobernadores regionales. Es un nudo crítico de funcionamiento en torno al consejo regional y a los gobernadores regionales, entendido que también los consejos regionales representan provincias. Las salas de sesiones en su mayoría son muy pequeñas, dificultan los procesos de participación ciudadana, y creemos que se deben adoptar las medidas correspondientes, y también, ¿cierto?, a cuál va a ser el rol de fiscalización de los consejos regionales a partir de la instalación del gobernador regional. A veces es más simple pedir la información por ley de transparencia que ejercer de manera más tácita todo lo que tiene que ver con la fiscalización de los consejos regionales. Yo quisiera terminar el documento en extenso, se lo vamos a hacer llegar, presidente, a la comisión. También queremos decir que en todo este proceso de inducción, de información, con Subdere hemos tenido alto y bajo, tuvimos ciertos bajos niveles de conversación con el anterior subsecretario. Con la actual subsecretaria hemos tenido una relación fluida. La Subdere hoy día ha hecho los esfuerzos necesarios, en el entendido que también, ¿cierto?, hay servicios que normalmente no quieren entregar las competencias que están nombradas por el propio presidente, hasta 15 medidas. Nosotros esperamos que se den en materia de fortalecer nuestra función. Hemos tenido un acompañamiento permanente de Subdere, también lo queremos mencionar, pero creemos que hoy día se abre un nuevo camino, se abre un proceso constituyente, y ese proceso constituyente establecerá qué modelo de Estado en un Estado unitario. Nosotros creemos que se debe generar un Estado unitario, pero descentralizado, donde, ¿cierto?, las regiones tengan descentralización política, administrativa y descentralización fiscal. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Marcelo Carrasco, presidente de ANCORE. Abrimos el espacio de preguntas a los diputados y diputadas. Les pido, por favor, ser bastante sintéticos. Nos van quedando prácticamente un poco más de 10 minutos porque tenemos sesión de sala, y partimos las intervenciones con el diputado Moraga. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Bueno, saludar a ambos expositores. Logramos unir en este proceso de esta comisión investigadora a regiones bastante extremas, y Tarapacá y Temuco. Así que muy grato eso en este proceso. Y con todo lo que han planteado ambos colegas, me da una sensación un poquito de un sabor amargo de todo este proceso de implementación de la ley y de lo que van a tener que enfrentar las nuevas autoridades que van a ser electas. Y en ese tenor, para ambos, en general, ¿no es cierto?, para que me den alguna opinión al respecto, uno, ¿qué piensa con esto? Y algo que estábamos conversando aquí en la mesa, la elección de los gobernadores, se basó, ¿no es cierto?, en base a un programa que tenían que presentar. Y ese programa, ¿no es cierto?, va a una serie de propuestas que en el fondo se traducen en financiamiento y atribuciones que debieran hacer, y transferencias que debieran haber sido implementadas. Entonces va a ser un gobernador de papel, va a ser un gobernador que va a tener ciertas atribuciones, que va a estar en continuo conflicto con las nuevas autoridades que van a estar ejerciendo el poder político para que le den poder, porque al final del día esto significa disputa de poder que pierde el centro hacia las regiones. Entonces, en ese contexto, no engañaron a todos los chilenos en este proceso electoral, porque los gobernadores prometieron
están prometiendo una serie de cosas y atribuciones que a lo mejor no la tienen, porque lo que se nos dice acá, ¿no es cierto?, que hay una serie de competencias que deberían ser traspasadas por un oficio, decreto supremo. Entonces, ¿quién no hizo la pega? Se ocurrió abandono de deberes, ¿quién no trabajó? Hay un grado de falta al trabajo de la inconstitucionalidad al respecto. Son las preguntas que van saliendo en este debate. Y como comisión investigadora yo creo que tenemos que ver y focalizarnos hacia allá. ¿Qué pasa realmente con esta situación, con estas figuras que van a emerger en este proceso después de las segundas vueltas? Y efectivamente va a haber un conflicto continuo. Y como se dijo aquí, ¿no es cierto?, a lo mejor vamos a tener que tener una comisión permanente de acompañamiento en la implementación de este proceso de descentralización. Eso, estimados. Muchas gracias, diputado Moraga. Vamos a juntar las palabras de los diputados y las preguntas para posteriormente dárselas a nuestros invitados. La palabra, diputado Berker. Bien, gracias, presidente. Saludar, por supuesto, que a los colegas diputados y diputadas que están presentes en esta sesión de esta comisión, y especialmente a don Julio y don Marcelo. Una pregunta abierta, no sé, para don Marcelo, don Julio, ¿cómo lo piensan, cómo lo prevén ellos? ¿Y cuál puede ser la mirada, ¿no es cierto?, que en este momento tienen en relación al funcionamiento institucional entre esta figura del gobernador regional y los delegados presidenciales? ¿Cómo ven usted, cómo lo aprecian, cómo lo perciben, digamos, si va a ser realmente un aporte o van a haber cruces de competencias o de situaciones de la toma de decisiones? ¿Van a facilitar un poco más la pega o es peor el remedio que la enfermedad en el fondo, ¿no es cierto?, de lo que puede pasar a futuro con la creación de esta nueva institucionalidad? Y si tienen cualquiera de ellos, don Julio o don Marcelo, algún comentario que hacer en relación al trabajo que ha hecho la mesa técnica de centralización, que me imagino que ellos también están en conocimiento por la participación que tienen al interior de lo que son los consejos regionales. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Berker. Le entrego la palabra por vía telemática al diputado Jaime Toá. Gracias, presidente. Saludar con mucho cariño a Julio y Marcelo, que ya hacía tiempo que no nos veíamos. Agradecerles su presencia. Y en aras de la brevedad, presidente, solo un comentario que al mismo tiempo es una pregunta. A lo largo de la audiencia que hemos tenido aquí no hemos más que confirmado la extraordinaria fragilidad con que este proceso se va a llevar a cabo. La impresión que yo tengo es que en este primer periodo los gobernadores, y tal como decía el diputado Moraga, en vez de desplegar su propuesta programática, se van a tener que dedicar a resolver todos estos temas pendientes, digamos, con toda la precariedad que eso significa, y que este primer periodo va a ser simplemente un periodo administrativo de instalación, y que la única solución, porque el sistema político nuestro actual, no incluimos todo, está contra la descentralización. Entonces pedirle pera al olmo, que a un sistema político que es contrario a la descentralización despliegue iniciativas que permitan que ésta realmente se haga efectiva. Y por tanto yo creo que la única solución que este problema va a tener es en la nueva Carta Fundamental, que debe ser lo más perentoria posible en esta materia. Y creo, presidente, que la gravedad de las carencias, vacíos, nos deben hacer meditar en que deberíamos proponer en nuestro informe se hagan efectivas, las insuficiencias funcionarias que ha significado no haber realmente hecho el esfuerzo
y no haber tenido la voluntad para poder haber resuelto todos los temas que la legislación exige. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Toal. Le entrego la palabra al diputado Alexis Sepúlveda. Diputado. Gracias, presidente. Saludar a los colegas, las y los colegas diputados integrantes de la comisión y, por cierto, a Marcelo Carrasco, presidente de ANCORE, con quien compartí trabajo conjunto cuando era consejero regional por la región del Maule, por la provincia de Talca. Así que saludarlo afectuosamente. Yo creo que acá hay responsabilidades compartidas, ¿ah? Porque era indudable a propósito de las tesis, estábamos conversando las tesis que primaron en el momento de la aprobación de la elección de los gobernadores regionales, de este proceso de descentralización, y existían dos tesis, una que estábamos claros de que no había traspaso de competencias importantes, que la elección del gobernador iba a gatillar por sí solo la presión desde las regiones para que los cambios vinieran. Versus la otra tesis que defendimos más bien en ANCORE, los consejeros regionales, de poder avanzar con un mayor traspaso de competencias, inclusive en algún momento se planteó regiones piloto, que permitieran explorar de qué manera las regiones iban asumiendo mayor cantidad de responsabilidades y competencias. Primó la primera tesis, y en esa es la que estamos en desarrollo, digamos, ¿ah? Y eso lo sabía el Ejecutivo del momento, y lo sabía el Parlamento al aprobar ese camino. No, yo creo que nadie puede sentirse sorprendido. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Ah? Lo que nos queda, evidentemente, es empujar porque efectivamente vayamos avanzando en mayores competencias para la región. Sí, el objetivo debería ser, el horizonte debería ser claro, más allá de cuánto nos demoremos. Con representación en el nivel central, desde el nivel central en las regiones, deberían quedar aquellos ministerios inversores de mayor complejidad. Hablo de obras públicas, el Ministerio de Salud con los servicios de salud respectivos para la administración de la red hospitalaria, de vivienda, eventualmente de educación, cuando estén estos servicios traspasados completamente, y el resto de los servicios, la verdad, si a mí me preguntan, bienes nacionales, ¿por qué tendría que tener una extensión centralizada en la administración de la propiedad fiscal en la región? La verdad que no hay explicación por qué los programas o servicios como el FOSI, como Cercotec, como Turismo y tantos otros podrían tener una desvinculación con la región, y lastimosamente hoy día van a ser más bien autoridades regionales designadas por el nivel central. Y vamos a tener un conflicto indudable, continuo, entre el gobernador regional, gobernador o gobernadora regional, y el delegado y delegada regional. Eso va a ser una realidad, y que esperamos en el tiempo gradualmente, con el traspaso de competencias, disminuyendo la presencia del nivel central en la región. No sé si me explico con eso, en la designación de autoridades. Entiendo que hay una parte que tienen que estar desde el nivel central, no nos perdamos, hay ministerios con mayor complejidad, pero sin duda esto tiene que ser un camino continuo hacia allá. Y yo acá, más allá de esa reflexión, quisiera preguntarle a Marcelo de lo que hoy día tenemos en el ámbito legislativo, de los proyectos que eventualmente se han esbozado y que pareciera están hoy día con muy poco avance. ¿Qué tema legislativo como ANCORE ustedes creen que debería tener nuestra prioridad y nuestra urgencia, dado de que los gobernadores en un par de meses más, perdón, en un poco tiempo más van a asumir? ¿Qué aspectos con realidad política, porque también hay que plantearlo desde esa perspectiva, en los tiempos políticos que estamos viviendo, qué aspectos ustedes desde lo legislativo creen que nosotros deberíamos empujar con mucha fuerza? Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sepúlveda. Yo por mi parte, muy breve, y tomando las palabras del diputado Sepúlveda, claramente hoy día estamos frente y a puertas de un conflicto. Yo creo que todos lo estamos viendo de esa manera, y por tanto de la obligación de este Parlamento es tratar de buscar soluciones. La ley corta ya fue despachada del Senado, nos fue remitida a la Comisión de Gobierno Interior, y en los próximos días la comenzamos a ver. Y respecto de eso me gustaría poder conocer su parecer.
Si va en el sentido correcto, de acuerdo a los estudios que han hecho preliminarmente y en la mitad de la tramitación legislativa, si se incluyó lo que se había conversado en la mesa técnica de descentralización y a su juicio, ¿qué temas podrían poder tratar de incluirse acá en la Cámara dentro de nuestras competencias? Eso. Le entrego la palabra. Partimos con nuestro invitado Julio Ruiz y posteriormente con Marcelo Carrasco. Sí, además pidió la unanimidad para poder prorrogar hasta las 9:59, que es el máximo que puedo, toda vez que por reglamento a las 10 ya tenemos que estar en sala y por lo mismo le pido mucha brevedad a ambos invitados. Partimos con don Julio Ruiz. La palabra. Gracias, presidente. Trataré de ser lo más escueto posible, dado la variedad de aspectos y las aristas de los mismos. Primero, confirmar y comparto lo que decía el diputado Jaime Toá, el gran problema que tenemos acá, que es un sistema político centralista contrario a la descentralización, y eso permea la conducta de todos los actores institucionales del sistema político, justamente. Si uno mira el proceso desde el punto de vista del camino recorrido, efectivamente siempre hay cortapisas y frenos. No hay una voluntad efectiva ni el consenso adecuado para avanzar de manera efectiva la descentralización. Segundo, diversos estudios, y yo trato de basarme en evidencia de una investigadora, en este caso Tulia Faletti, debate sobre el tema de la secuencia de los procesos de descentralización. ¿Qué va primero, si la descentralización política, administrativa o fiscal o viceversa? La experiencia indica que los procesos políticos que tienen mayor éxito en América Latina es cuando se gatilla el proceso político, porque en definitiva es el factor ciudadano de elección popular de las autoridades subnacionales la que determina un primer principio de empoderamiento que gatilla estos procesos. Obviamente tiene que ir acompañado de un conjunto de otras medidas que hagan que este proceso, que es complejo, sin duda, tenga la gobernabilidad y la gobernanza interniveles necesarias y con la ciudadanía adecuada. Tercero, yo creo que efectivamente los gobernadores que asuman se van a encontrar con dificultades desde el punto de vista del despliegue de sus programas, que entre paréntesis debiera profundizarse la calidad normativa de este concepto implícito de voto programático, porque si ustedes revisan en el servicio electoral, mucho, incluso en las primarias, eran hasta algunos casos que presentaban meramente su currículum, o eran estándares algunos programas de algunos candidatos, de algunos pactos o fuerzas. ¿Ya? Bueno, es un elemento que hay que profundizar. Pero se van a encontrar con dificultades, sobre todo en un momento de crisis económica, social y sanitaria, que se va a requerir de muchos recursos que contribuyan a la recuperación económica y enfrentar las emergencias sanitarias en cada región y territorio que tiene sus particularidades. Sería deseable, a propósito de iniciativas legislativas, que hubiese previsto para lo que queda del segundo semestre y el comienzo del próximo, ya la ley futura, la nueva ley de presupuesto, fondos especiales para que los gobiernos regionales ya instalados tengan los recursos disponibles para abordar estas situaciones de crisis económica, social y sanitaria que contribuyan a la recuperación regional. Yo diría que estamos en un momento de esta primera futura gobiernos regionales que va a ser de transición, como dijo aquí el diputado Toá, de instalación. Va a ser una transición entre un Estado centralista a un Estado más unitario descentralizado, pero va a ser una transición. Hago el símil en el periodo del gobierno del presidente Elwin de la transición de una dictadura militar a un régimen democrático. Fue un periodo de transición, ¿no es cierto? Esto va a ocurrir lo mismo en el ámbito regional con la complejidad de los aprendizajes, que van a haber conflictos entre delegados presidenciales y de gobernadores, va a haber. Y ese es un tema, señores diputados, que debiera tratar de establecerse mecanismos. Yo voy a poner un caso muy pedestre, muy pedestre. Por ejemplo, la Intendencia Regional de Tarapacá tiene los contratos de los servicios de seguridad. Y el gobierno regional tiene los contratos de todo el sistema de plantas telefónicas. Es decir, temas tan nimios
de aspectos operativos que va a implicar un tipo de acuerdo y de situaciones particularizadas en cada caso para enfrentar la instalación definitiva de los gobernadores. Piénsese en todo lo que va a ser el anteprograma regional de inversión y etcétera. Y por efecto del tiempo me quedo aquí para no alargarme. Muchas gracias. Quedando pendiente de algunas otras cosas, señor presidente. Sí, don Marcelo, nos quedan 4 minutos, por lo tanto le pido mucha síntesis. Gracias. Yo creo que bueno saludar a Julio, que no lo había saludado. No había Marcelo, encantado. Mucho tiempo. La distancia física. La distancia física. Igual a Jaime Tobá, que fue también colega nuestro, estuve en la comisión presidencial. Aquí tengo la Biblia, que para los descentralizadores del informe, yo creo que debieran muchos leer este informe. Yo creo que, reitero que ha sido lo más, y también a Alexis Sepúlveda, que con quien me tocó caminar incluso a pies descalzos para conquistar mayores atribuciones para los consejos regionales. Efectivamente, el sistema, un sistema muy frágil. Yo creo que la respuesta a cada una de las preguntas de los honorables señores diputados la dio el diputado Jaime Tobá. Tenemos un sistema político que no cree en la descentralización, y lo que tenemos hoy día es producto de eso. Tenemos una ley que fue producto de un acuerdo político entre el gobierno de turno y el parlamento de turno. Por lo tanto, ahí hay una gran deuda de quienes legislaron y quienes fueron parte del gobierno que impulsó estas indicaciones sustitutivas. Yo lo quiero decir porque lo manifestamos en su momento. Nosotros siempre creímos en el proceso que planteó más la comisión presidencial, con indicaciones prácticas. Respecto al tema efectivamente hoy día los gobernadores, uno escucha, y hay de todo, entregaron un programa que va a ser súper difícil de poder cumplir, porque hoy día no están las condiciones, ni tenemos tampoco las atribuciones correspondientes en los gobiernos regionales para poder generar los programas que han establecido, y que me ha tocado en algunos casos leer de algunos candidatos a gobernadores regionales y de algunos que ya están electos, y ahí va a haber un problema. Y esta primera etapa, efectivamente, más allá de todo, creemos que es un avance la elección democrática del gobernador regional. Nosotros teníamos una opinión que la elección por sí sola no era suficiente para garantizar un proceso de descentralización real y efectiva en cada una de la región. Y efectivamente este va a ser un periodo de transición, va a ser un periodo muy complejo de instalación, va a haber mucha disputa entre el delegado presidencial, que yo quiero poner un dato que tiene que ver también con recursos. El delegado presidencial va a administrar, junto a los CEREMI y representantes del gobierno nacional en cada una de nuestras regiones, va a administrar sobre el 90% del presupuesto. El gobernador, con el consejo regional, va a administrar menos del 10% de un programa, ¿cierto?, que administra hoy día el Ministerio del Interior en 2 líneas, que es de funcionamiento e inversión. Y ahí yo creo que es un tema súper difícil de poder cuantificar las dificultades que van a haber. Y ahí, respecto a lo que pregunta el presidente, yo creo que la mesa técnica fue hubo un coteo político muy grande, y algunos integrantes, yo me quiero hacer responsable, con muy poco conocimiento de la realidad de los gobiernos regionales. Y fue poco audaz la comisión, ¿cierto? Y el proyecto de ley que se presentó, a nosotros nos tocó participar en la Comisión de Hacienda del Senado, y nosotros creemos que un tema práctico que hoy día puede destrabar un sinnúmero de nuevos críticos que van a haber en la instalación de el gobernador regional y este nuevo proceso, y de las competencias, que va a ser muy engorroso. Yo creo que es indispensable, ¿cierto?, que se apruebe, ¿cierto?, generar un capítulo especial presupuestario para los gobiernos regionales. Si el gobierno nacional va a administrar sobre el 90% de lo que el Estado invierte en nuestras regiones, lo que nosotros hemos planteado en las comisiones es que a lo menos el 10% de este presupuesto tenga una partida diferente, tenga un capítulo diferente. Yo creo que, presidente, que ustedes pudieran legislar en torno a la creación de un capítulo especial, presupuesto de los gobiernos regionales, con mayor autonomía fiscal, en el sentido de poder concretar los programas de acuerdo a la estrategia de desarrollo regional,
de acuerdo a los lineamientos que se generen, ¿cierto?, a las políticas regionales que se vayan generando, consensuadas entre la futura autoridad electa en forma democrática y los consejeros regionales. Nosotros creemos que el destrave, ¿cierto?, presupuestario y financiero hacia los gobiernos regionales con la creación del capítulo presupuestario Gobiernos Regionales de Chile va a poder abrir un espacio, ¿cierto?, a disminuir las dificultades y las trabas que hoy día vamos a tener los gobiernos regionales del país. Muchas gracias. Bueno, si hay algún otro tema que les parece atingente poder compartir con esta comisión, les pedimos a nuestros invitados que nos hagan llegar por escrito esas posiciones. Agradecerle a don Julio Ruiz desde Iquique, a don Marcelo Carrasco desde Temuco, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, presidente.